En Quienique nos acompaña Fernando Posada, analista político de la Universidad de los Andes, quien nos va a contar un poco de cómo está el panorama actual en Colombia frente a otros países como Estados Unidos. Doctor Fernando Posada, bienvenido a Quienique. Hola Sandra y a toda la audiencia de Quienique, muchísimas gracias por la invitación y un gusto poderlos acompañar. Bueno, doctor Fernando, la primera pregunta que le quería hacer es ¿cómo cree usted que está la relación entre Colombia y Estados Unidos actualmente? La relación con Estados Unidos, de manera histórica, ha funcionado de una manera relativamente estable, con obvios momentos de grandes dificultades. El más grande de esos, la pérdida de Panamá en 1903, en noviembre de 1903, después de la cual Estados Unidos llama a consultas a su embajador. Esa es la única vez en todo el siglo XX que eso ocurrió y en lo que llevamos del siglo XXI. De modo que ahorita Estados Unidos haya llamado a consultas a su embajador, pues puesto en perspectiva y comparándolo con ese único referente que tenemos, nos puede decir que la situación es realmente grave y además catapultado por una serie de declaraciones muy impulsivas y desafortunadas de parte del presidente de Colombia, a quien por temas políticos le interesa en todo momento buscar generar crisis, no con Estados Unidos, sino sobre todo con el presidente de Estados Unidos, con quien busca tener una serie de polémicas para él, obviamente, posicionarse a nivel mundial como una especie como de vocero contra Trump. Perdón, continúe. Al presidente Trump, a su vez, pues parece no interesarle seguir esa polémica, pues porque Estados Unidos tiene muchos temas más importantes en este momento, como la situación en Israel, como la situación en Ucrania y Rusia, como la situación con México en la frontera, de modo que el presidente de Estados Unidos no le ha respondido a Petro como Petro quisiera que le respondieran. Teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que el gobierno Petro tiene la culpa de la crisis por la que ha pasado la relación entre estos dos países? Absolutamente, y además lo busca. Precisamente el presidente Petro está buscando de todas las maneras tener reacciones del presidente Trump para luego él salir a nivel internacional a buscar mostrarse como una especie como de rival de Trump. Entonces eso es en gran parte pues es lo que está buscando Petro y está buscando su gobierno. Las relaciones con Estados Unidos se han manejado siempre con mucha cautela, con mucha estrategia y con mucho respeto mutuo. Y esto, en cambio, ver que la situación diplomática manejada por trinos del presidente, en los que acusa al presidente Trump de quererlo tumbar del poder, que acusa al Partido Republicano y al secretario de Estado y a congresistas de quererlo tumbar de la presidencia, pues son acusaciones verdaderamente graves, verdaderamente delicadas, y que el gobierno colombiano ha manejado con absoluta ligereza. Sobre todo cuando hablo del gobierno colombiano, pues me refiero puntualmente o sobre todo al presidente Petro, porque en varias oportunidades hemos visto que mientras el presidente trinaba todos estos mensajes delirantes, larguísimos, llenos de incoherencias, al mismo tiempo la Cancillería publicaba comunicados mucho más lógicos y no siempre en la misma vía con lo que decía el presidente Petro. Teniendo en cuenta todas las polémicas que se han visto, los trinos del presidente Gustavo Petro y las reacciones que ha causado esto, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, ¿cómo cree usted que se percibe a nuestro país en el mundo con este nuevo gobierno? Yo creo que había mucha expectativa, sobre todo en los gobiernos progresistas del mundo. Los gobiernos progresistas de Europa siempre pues, ven con mucho interés que los gobiernos progresistas que llegan al poder en otros países del mundo, en América del Sur, en Asia, en África, pues que avancen como a nuevos destinos de progresismo, de protección del medio ambiente, de mayores conquistas en materia de igualdad y de equidad, de reducción de la pobreza. Entonces, cuando veían en campaña discursos como el de Petro y con todos los símbolos que venía cargada su campaña y su discurso político,
pues sí hubo mucha gente en el exterior, muchos gobiernos del mundo y muchos partidos políticos del mundo, muchos intelectuales que vieron a Petro con algo de interés por su discurso, pero que en la medida en que llegó al poder y gobernó los primeros 2 o 3 años, pues perdieron mucho esa ilusión, en particular por dos razones. Lo primero es porque vieron que el presidente no tiene una brújula tan clara de un progresismo democrático, sino que él también tiene su brújula a una izquierda más anacrónica, en la que no tiene ningún problema en organizar una alianza como la que está organizando con Nicolás Maduro, que deja de ser una alianza entre dos vecinos y se convierte en una alianza entre dos socios, dos presidentes socios de un proyecto. Y pues estamos hablando de que Nicolás Maduro es uno de los tiranos en este momento en nuestro hemisferio. Entonces, cuando los gobiernos del mundo entero ven a un presidente en quien tenían algo de esperanza de que fuera un demócrata y que fuera un progresista moderno, y lo ven aliándose y haciendo guiños y referencia a la lucha armada y a Fidel Castro y a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y a Ortega y a Nicaragua, pues empiezan a perder ese tipo de ilusión y ese tipo de expectativa. Y por otra parte también porque empiezan a ver las prácticas políticas de Petro, con quiénes está gobernando en Colombia, a quiénes y a qué sectores ha empoderado y a cuáles en cambio no ha empoderado. Claro. Me gustaría preguntarle sobre otra noticia importante que se dio el día de ayer, pues hoy ha sido tema de conversación, y es que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Estados Unidos aprobó reducir en un 50% pues la ayuda económica no militar a Colombia. ¿Cómo cree usted que esto afecta al país? Pues tiene mucho que ver con una decisión del gobierno central, del gobierno federal de Estados Unidos, de reducir ayudas a gobiernos del mundo entero y a agencias y entidades dentro de un discurso que es mantener recursos de Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Digamos que ese es un poquito digamos el argumento del gobierno Trump, pero que además agravado por las declaraciones del gobierno de Colombia, pues se viene una reducción muy grave, adicional a las reducciones que ya, por ejemplo, se habían tenido con el proyecto, por ejemplo, de USAID. Sí. USAID era fundamental para toda la política social y de desarrollo en Colombia. De modo que esas reducciones en ayudas y en apoyos pues son muy significativas y afectan realmente la implementación de diferentes políticas en Colombia, pero además nos dice el mal momento que está pasando la relación. Claro, teniendo en cuenta esto último que usted menciona, ¿cómo cree usted que se podría mejorar las relaciones entre ambos países? Y de pronto también, ¿cómo ve el panorama para las elecciones de 2026? ¿Cree usted que se podría volver a reelegir un presidente de izquierda o se va a inclinar el país hacia la derecha? ¿Cómo ve ese panorama? Pues yo empezaría diciendo que el éxito de la diplomacia hace 200 años o hace 100 años o ahora está en poner los intereses de dos naciones, los intereses mutuos al corto, mediano, pero sobre todo a largo plazo, por encima de las diferencias y las similitudes políticas. Y en ese sentido, cuando las agendas electorales y las agendas políticas de los países que tienen una relación diplomática empiezan a ganar terreno frente a los intereses que deberían abarcar y que están por encima pues de esas coyunturas políticas, cuando empiezan a perder importancia de esos temas de interés mutuo y empieza a imponerse la agenda de un gobierno de turno o del otro gobierno de turno, pues la diplomacia se ve afectada seriamente. Y los mejores momentos de la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos se pueden ver cuando, a pesar de diferencias de proyectos políticos, que por ejemplo aquí en Colombia gobernar un liberal y en Estados Unidos un republicano, y que a pesar de eso los dos gobiernos tuvieran una agenda bilateral que es clara, ahí se podía construir relaciones sólidas en las que de verdad Estados Unidos y Colombia ambos se vieran beneficiados. Para Estados Unidos, Colombia es un aliado supremamente importante en América Latina y lo ha sido
por lo menos en los últimos 50 años, cada vez más. Entonces, para Estados Unidos también es una relación que hay que proteger y que hay que cuidar, pero que tampoco tiene ningún sentido que el presidente de Colombia, cada vez que habla de Estados Unidos, acusa en algo en su discurso al gobierno federal, a los congresistas, al Partido Republicano, digamos, a los dirigentes norteamericanos, pues porque eso de entrada pues está llevando a que tengamos consecuencias, y además que sean consecuencias que justamente Petro esté buscando para eso fortalecer su discurso, un discurso que él quiere que sea contra las potencias, contra la economía de las potencias, contra la política exterior de las potencias, pero que eso puede traer serias consecuencias para Colombia, para la economía, para la vida, para el comercio en Colombia. Y no me refiero pues únicamente a los empresarios solamente, me refiero por supuesto a la ciudadanía en general, que es la que realmente ve los efectos de eso, cuando hay menos ayudas, cuando hay menos alianzas, cuando hay menos inversión, cuando hay menos empresa en Colombia. Y la única manera que eso puede mejorar, pensando en unas siguientes elecciones y pensando ya como en el futuro de mediano plazo en Colombia, es que los gobiernos que vengan mantengan una tradición de relación con Estados Unidos como se ha mantenido siempre, que es una relación de respeto, de que cada nación tenga un proyecto político y que respete el proyecto político ajeno sin calificarlo y sin atacarlo, como ha sido la mayoría del tiempo en esa relación. Perfecto. Doctor Fernando, me gustaría hacerle una última pregunta y es un tema diferente y tiene que ver con la nueva zona económica binacional entre Colombia y Venezuela. Hay un debate político inclinado, por ejemplo, por la opinión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que esto quitaría o está inclinado a acabar la soberanía de Colombia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto nos traería beneficios a nuestro país o cómo funcionaría? Bueno, la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las 20 fronteras terrestres más grandes del mundo y una de las 5 más grandes de América Latina. Es una frontera verdaderamente importante para la economía de los dos países. Venezuela es el vecino más grande y más estratégico que tiene Colombia. De modo que esa relación siempre hay que cuidarla y hay que potenciarla y hay que tener toda clase de acuerdos y de mecanismos que permitan que el comercio, que el tránsito con nacionales de los dos países pues pueda darse de la mejor manera. Pero el paso de eso a crear un proyecto como este, que ya es un proyecto es una especie como de acuerdo sobre la soberanía de los dos países y de territorio en lo que son departamentos fronterizos como La Guajira, como Norte de Santander, como Arauca, pues ya tiene unas implicaciones mucho más serias. Y la pregunta de fondo que hay que hacer es cuando se hace una alianza de estas en la que se puede estar cediendo poder de decisiones sobre parte o de lo que es una decisión de Colombia, pues en algunas maneras puede terminarse en una decisión en un futuro que sea una decisión compartida entre dos países que empiezan a compartir aspectos de un territorio. Y la pregunta de fondo que hay que hacer es, bueno, ¿y quién es este socio con el que estamos haciendo este acuerdo? ¿Quién es el socio con el que se está haciendo el negocio? Y resulta que el socio es el peor socio que uno pudiera querer tener en este momento, que es un gobierno absolutamente ilegítimo, un gobierno que no tiene el menor problema en reprimir a los derechos de sus opositores, que no tuvo el menor problema en, ante los ojos del mundo entero, robarse unas elecciones, de modo que una cosa es tener acuerdos y otra cosa es crear una especie como de una alianza entre dos gobiernos como socios que pongan en riesgo la toma de decisiones en una parte del territorio colombiano. En una zona como esa llegará el momento en que hay que tomar decisiones estratégicas y que Colombia esté de alguna manera compartiendo o cediendo poder de toma de decisiones para ese territorio con el peor aliado imaginable, que en este caso es el gobierno de Maduro, un gobierno ilegítimo que además no sabemos hasta cuándo va a seguir en el poder, pues nos convierte
en socios de un gobierno absolutamente indeseable y que hay que hacer muchas preguntas de por qué el gobierno colombiano tiene tanto interés en hacer ese acuerdo con ese gobierno particularmente. Y dejo una pregunta final. En este momento Colombia está también pasando por un proceso muy cuestionado y muy cuestionable de diálogos con unos grupos ilegales que no tienen ningún tipo de historia política, pero que se les está dando como un diálogo político en el contexto de la paz total. Muchos de estos grupos tienen presencia y control territorial en esa zona fronteriza. ¿Cuál va a ser el manejo de esa amenaza que de alguna manera pues hay que responder desde la institucionalidad y desde la fuerza de la ley? ¿Cuál va a ser ahora en esa zona compartida binacional, en ese nuevo acuerdo? ¿Cuál va a ser el manejo de los grupos ilegales que están en esa zona? Esa es una gran pregunta que debe quedar. Perfecto, a Fernando Posada, analista político de la Universidad de los Andes, le agradecemos por su tiempo y sus respuestas aquí en quienique.com. A ustedes muchísimas gracias, Sandra, para toda la audiencia de Quienique, muchas gracias por estos minutos de conversación.